Hola a todos, lindo día. Espero que estén muy bien. Qué bueno que ya están por acá. Déjenme revisar si ya estamos bien en Facebook y empezamos, ¿vale? Buenos días, Marianita, y todos. ¿Qué tal, Cristi? Qué bueno que están por acá. Solo estoy comprobando que ya estamos bien en Facebook para poder iniciar y empezamos. Muy bien, parece que sí. Ya estamos. Muy bien. Pues qué bueno que están por acá, qué bueno que ya se conectaron. Ya saben, todos los domingos estamos por acá trabajando algún texto de enseñanza interna y en esta ocasión vamos a terminar este libro de Jesús el Cristo de Rubén Cedeño y vamos ya para la última parte que estuvimos revisando todo este tiempo, pues lo que nosotros conocemos como el Vía Crucis o la Vía Santa. Y bueno, vimos qué es lo que a partir de esta interpretación podemos entender y ya nos falta solamente la última estación, que es la estación número 16, que es la ascensión, ¿no? Entonces vamos a revisarla y estén pendientes porque el siguiente curso, lo más probable es que sea un curso de Paramahansa Yogananda, pero vamos a ver si podemos empezarlo ya el próximo domingo o hasta el que sigue, entonces estén atentos. Ya les estaré mandando por ahí en el grupo el link y la imagen para que lo vea, pero seguramente vamos a trabajar las enseñanzas de Yogananda. Entonces, bueno, vamos a trabajar con esta última idea, que como ustedes saben, pues bueno, ya fuimos recorriendo, ¿no? Durante todo este tiempo la etapa del Vía Crucis. Ustedes ya saben que pues el objetivo del Vía Crucis cuando se hace, no sé si ustedes si ustedes lo han hecho, yo sí he hecho el Vía Crucis. Es interesante, yo lo hice lo hacía en Brasil y es muy interesante, pues todo lo que sucede cuando vas como acompañando, ¿verdad? Con una serie de personas, lo que va trabajando el maestro Jesús, y ese es el objetivo, ¿verdad? No es una cuestión de sufrimiento, que uno se la pase mal o sufra, no, sino que vayas como haciendo consciente las etapas que un Cristo, ¿verdad? Pues vivió en la tierra hasta este último triunfo que es la ascensión, ¿no? Que como ustedes saben, pues hay un objetivo. Fíjense que esto ha sido interesante. En una enseñanza de Paramahansa Yogananda, de sus monjes del Civilization Fellowship, eh, enseñaban o comentaban que una de las situaciones que le sucede al ser humano es que de pronto no entiende cuál es el propósito de lo que está viviendo, ¿no? Entonces nos pasan un montón de cosas, nosotros quisiéramos que la vida como que siempre fuera planita, ¿no? Que siempre te tuviera en un estado de completa así como tranquilidad, bueno, que eso se puede, ¿no? Pero digamos que la vida no tuviera como situaciones que resolver, pero la verdad es que siempre tiene, ¿no? Siempre tiene situaciones, cuando tú piensas que has encontrado el trabajo perfecto, llega un jefe que a lo mejor no es el más buena onda. Cuando tú piensas que encontraste a la pareja perfecta, empiezas a conocerle y entonces te das cuenta que tiene cosas que a lo mejor a ti no te agradan, que ahí dan una clave muy interesante que ahorita les digo cuál es la clave que da el monje, que da esa charla. Pero, o sea, siempre hay cosas que uno tiene que resolver. El punto es que para que verdaderamente podamos transitar en ellas, una de las cosas que hay que encontrar es el propósito. Y este monje del Civilization Ship daba un ejemplo y decía, cuando nosotros fuimos a la universidad,
o a lo mejor si ustedes fueron a la preparatoria, como que uno se aventaba a tomar esos estudios porque había un propósito, no sé si lo recuerdan, como que uno decía, o sea, si tú lo ves como de lejos, el ir a la universidad implica pues un montón de cosas, ¿no? Por lo menos son muchísimos trabajos, proyectos, no dormir, salir tarde, entrar temprano, hacer exámenes. Sí te la pasas bien con tus amigos, ¿verdad? Si ese fue tu caso, pero en realidad el ir a la universidad tiene su asunto. Pero él decía, que cuando, por lo menos yo, a él también dice que le pasó lo mismo, a mí no me importaba todo eso porque yo sabía que había un final o un propósito mayor que era obtener mi título, ¿no? Entonces, pues yo iba y hacía los exámenes y pasaba las pruebas y cada semestre tenía 7 materias y más trabajo, pero porque había un propósito. Sin embargo, a veces en la vida, cuando te ocurren situaciones, tú si no le encuentras un propósito, te pierdes en la ilusión y dices, ¿por qué rayos me está pasando esto? O sea, ¿cuál es el propósito de que esto me suceda? Y él dice que ahí está la clave. La clave es encontrar un propósito y saber que esto tiene un propósito mayor. Obviamente lo que él hace es reducir esta enseñanza y decir, todo lo que te pasa tiene el propósito, ¿verdad? De que tú te perfecciones y de que tú como que perfecciones esa relación que tú tienes con Dios. Porque si tú a cualquier situación que te ocurre, lo que haces es llevar eso, dejarlo en un nivel y subir como tu mente, tu emoción, todo tú a otro nivel y relacionarte con Dios en eso, ¿sabes? O sea, es estar con con tu yo soy y saber que hay un propósito mayor que tú no ves, pero que estás resolviéndose, eso empieza a tener sentido, ¿no? De hecho, ellos tienen una oración que más o menos dice, ¿no? Que no importa lo que venga, tú vas a trabajar con esas pruebas porque sabes que en tu interior está la inteligencia y el poder para trabajarlas y que tú sabes que es algo que tienes que vivir para lograr un paso dentro de tu evolución, ¿no? Entonces, que no es un castigo, no es nada terrible, sino que solamente es algo que a ti te está ayudando a evolucionar, ¿no? Entonces que lo vas a pasar lo más tranquilo posible y lo vas a pasar con valentía, como le hacías con los exámenes de la universidad, porque sabes que hay un propósito mayor, ¿no? Obviamente, también dice que hay situaciones en la vida, que creo que es lo que les pasa o nos pasa a la gran mayoría, en los que tú no logras ver el propósito. Saben que por más que le echas ganas, dices, yo no entiendo para qué está pasando esto, no lo comprendo. Entonces, este monje del Zebradization Fellowship da una clave interesante y dice, cuando usted no entiende el propósito, usted dígale a Dios, por ejemplo, nosotros al yo soy, a tu espíritu, que si tú no lo entiendes, está bien, pero que con el solo hecho de comprender que tu yo soy o tu espíritu sí sabe el propósito, tú te quedas tranquilo. Tú le dices, yo no comprendo, pero yo sé que como tú tienes un entendimiento mayor al mío, tú sí sabes cuál es el propósito, tú sí comprendes cuál es mi siguiente paso en la evolución y con eso me voy a mantener tranquilo, ¿saben? Entonces, eso es interesante porque si se dan cuenta, eso es rendirte y entregar la situación verdaderamente y decir, yo no comprendo, yo no sé, pero lo voy a entregar. Y bueno, ahí él tiene varios ejemplos interesantes. Él dice que esto se puede comprobar mucho en la relación que tenemos con las demás personas, que es en donde más se nos prueba. Y bueno, da como varias claves para eso. Ahorita se las voy dando. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque si se dan cuenta, como que el propósito final de todo el Vía Crucis o la Vía Santa es la ascensión, que esto simplemente está interpretado de otra manera, pero el punto es como lograr ascender o lograr elevar las situaciones que no son tan agradables a otro nivel, ¿no? Puede ser que éstas desaparezcan o no, pero que por lo menos tú puedas estar
tranquilo, puedas estar en paz y puedas vivir como con eso. Fíjense que este monje cuenta una experiencia súper interesante. Él dice que él toda la vida había vivido pues bastante tranquilo, que había tenido algunas cosas, ¿no? Como todo mundo con gente en el exterior, así cuando él no era monje, con personas, con compañeros, ¿no? Y todo bien. Pero dice que la gran prueba la tuvo cuando entró al monasterio, cuando entró al ashram del maestro. Y dice que fue muy extraño porque él entró y él nunca había tenido diferencias fuertes con las personas y empezó a tener una diferencia con uno de los devotos de ahí y que él no entendía por qué, si él estaba en un ashram, estaba experimentando una situación tan compleja con una persona que había entrado en el mismo momento, ¿saben? Exactamente en el mismo momento, y ese hermano no le hablaba, no se podían relacionar bien, todo el tiempo estaban en fricción. Y entonces él dice, ¿no? El punto es que tú no puedes estar enojado con otro y al mismo tiempo estar con Dios. Es algo imposible, eso no es real. Entonces, él dice que a través de la meditación, él comprendió que lo que estaba sucediendo es que no es que el hermano no lo quisiera ni nada por el estilo, sino que esa persona estaba pasando por un momento complejo, estaba pasando por un momento difícil en su vida. Y entonces él entendió que el propósito de esa experiencia era que él aprendiera a comprender a los otros independientemente de las circunstancias, ¿saben? Entonces, eso es una cosa interesante, que a veces hay, por ejemplo, cuando tú le buscas el propósito, a veces el propósito es ese, que tú aprendas a comprender al otro independientemente de la circunstancia en la que esté, incluso cuando esté en las circunstancias más complejas y más difíciles, que tú lo puedas comprender. Y cuenta una anécdota de Paramahansa Yogananda, en donde él estaba a punto de salir del lugar en donde estaba, iba en un auto de un lugar hacia otro y alrededor se ponían todos los discípulos para despedirlo. Ese día hacía mucho frío y entonces una de las chicas que estaba alrededor del auto le dio al maestro unos guantes, le dijo, maestro, hace mucho frío, sería mejor que se cubriera, póngase los guantes. Pero dicen que Paramahansa estaba como ese día muy abstraído en Dios, que no estaba poniendo mucha atención en las cuestiones del mundo. Entonces que tomó los guantes y se los estaba intentando poner y duró mucho tiempo intentando ponérselos y no podía. Hasta que el maestro volteó y dijo, ah, es que me lo estoy poniendo en la mano incorrecta. Y entonces las personas que estaban alrededor, dos de ellos empezaron a reírse y se voltearon a ver los dos que se estaban riendo y entonces, esto fue un testimonio de una de las chicas, la pregunta fue, bueno, el pensamiento fue, el maestro va a pensar que me estoy riendo de él. Y entonces sintió muchísima angustia porque dijo, piensa que me estoy riendo de él, ¿no? Y dice que en ese momento, Paramahansa Yogananda, pues por supuesto era pues un gurú, ¿no? La voltea a ver y le sonríe como si le hubiera leído el pensamiento y le dice, cuando yo era niño, yo iba a ver a los santos y me reía así como tú te estás riendo. ¿Y sabes algo? Nunca les importó. Y entonces a ella le quedó en su corazón que el maestro le entendía, ¿saben? Que el maestro comprendía cualquier situación la comprendía. Entonces, hay veces que uno no le encuentra el propósito y a veces ese es el propósito, que tú entiendas al otro, que lo comprendas en cualquier situación y ya sabes, si no comprendes el propósito, solamente a tu presencia yo soy, a Dios le dices, yo no lo comprendo, yo no sé por qué está pasando esto, pero tú sí, porque tú tienes una visión cósmica. Yo aquí desde abajo, con mi alma encarnada, tengo una visión mucho más pequeña, mucho más limitada, pero tú sí sabes. Entonces, tú dejas, ¿verdad? Eso y te pones, pues sigues, ¿no? Confiando en que debe haber un propósito mayor y así no te pierdes en toda la gran ilusión, ¿no? Del mundo, que eso es lo que nos tiene sufriendo, pues toda esta
ilusión. Ahora, el final, digamos que, o el propósito último de todos nosotros, tiene que ver con esta cuestión de la ascensión. Y en el texto dice lo siguiente: el objetivo final de todas tus dificultades, problemas, enfermedades y carencias es ascender, irte por encima de todo eso. ¿Cómo? Pues piensa, siente, concéntrate, medita y contempla en lo siguiente: yo soy ascendiendo por encima de toda dificultad, liberando todo obstáculo y perdonando todo error. Entonces, no sé si ven que la cuestión aquí interesante es que muy probablemente la dificultad, estamos en la página 292, la dificultad puede ser que no desaparezca, ¿no? La dificultad puede ser que esté ahí presente, pero lo que tú tienes que hacer es como ascender con tu pensamiento y con tu sentimiento por arriba de eso. Por eso, por ejemplo, en la enseñanza de Paramahansa Yogananda es tan importante la meditación, porque a través de la meditación tú te abstraes y tú pones la atención en algo elevado, ¿no? O sea, tú dejas de estar en contacto con todo lo de afuera y empiezas a trabajar hacia adentro. Dice en el texto, dice, esta es la finalidad de toda evolución. Esto es la verdadera liberación de todo lo que obstaculiza el disfrutar de una vida plena y radiante. Dice, no le des razones al mal para seguir lamentándote por algo. Esto es convertirse en un maestro de sabiduría, gozar de la felicidad de estar unificado con todo lo existente. Eso es entrar al nirvana, ¿no? Entonces, me parece que aquí lo interesante es que el punto es elevarte, ¿no? Pues con lo que tú estás pensando, con lo que tú estás sintiendo, que ojo, no significa que niegues lo que está sucediendo, ¿no? No significa que seas un tonto y que digas, ah, no, no pasa nada, ¿no? Y que te evadas, sino que sepas que eso es algo que está sucediendo, pero recuerda que tiene un propósito. Y ese propósito es que tú aprendas algo, que tú modifiques algo, que tú perfecciones algo, que tú comprendas algo, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos nunca como minimizar el trabajo o las pruebas de los otros, ¿no? Porque eso que la otra persona está viviendo es lo que le corresponde y es algo que le está costando trabajo, aunque tú ya tengas la habilidad de elevarte, por ejemplo, por encima de esa situación. Entonces, en la página 293, fíjense lo que dice, que está bastante interesante. Ahí lo tienen en pantalla. Dice, em, la ascensión consiste en que la presencia de Dios en el corazón manifiesta toda su luz, hasta el punto en que cada una de las células del cuerpo libera el núcleo de luz que contiene en su centro. El cuerpo físico comienza a volverse luz ante los ojos biológicos, se transfigura la carne y se exterioriza la presencia del espíritu en el plano físico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es como tener como un cuerpo de luz, ¿no? Esa es la ascensión y nosotros, pues lo que estamos tratando de hacer es de, pues, llevar toda nuestra encarnación a ese punto, ¿no? En donde la presencia de Dios en el corazón manifiesta toda su luz. Por eso ya ven que tenemos esos decretos, ¿no? De yo soy un hijo de la luz, yo amo la luz, yo vivo en la luz, yo sirvo a la luz. El punto es que tú, de la manera en que tú más lo sientas, que tú más lo comprendas, te conectes con la luz. Por ejemplo, ¿no? Eh, cuando uno medita, cuando uno verdaderamente va hacia adentro, hay momentos en la meditación en donde uno siente paz, en donde uno siente, por ejemplo, cuando se aprende a meditar en algunas técnicas, no en todas, por ejemplo, la vipassana no es así, pero hay algunas técnicas en donde la concentración siempre va aquí, en esta parte, ¿no? En el tercero. Y ahí es en donde dice, por ejemplo, Yogananda, que está la ventana hacia Dios. Y entonces concentrándote ahí, mucha gente, ¿no? Experimenta luz. Y no importa que tú no experimentes esa luz, ¿no? El punto es que sepas que esta experimentación tiene que ver con estar por arriba de las situaciones. Y obviamente cuando tú quitas tu atención de todo y lo llevas ahí, ¿no? Que es en donde está tu alma encarnada, pues obviamente vas a experimentar paz. Y ese es el punto. A veces lo que queremos es que la situación se deshaga, ¿no? Que la situación desaparezca.
Y a veces la prueba es que esté la situación, pero que tú, pase lo que pase, estés tranquilo, pase lo que pase, estés en paz, que no pierdas la alegría por la vida, que no pierdas la fe y la confianza en Dios. Eso poco a poco se va a disolver, pero pues tienes que cambiar tu atención, ¿no? No estar todo el tiempo ahí. Fíjense que aquí hay algo interesante porque viene una idea sobre qué tendría que pasar antes de que una persona pues logre la ascensión y dicen lo siguiente: antes de llegar a la ascensión ya no se siente rechazo por ninguna corriente de vida. Y es que es lógico, ¿no? Porque si tú vas a vivir ahora a nivel de tu mónada, a nivel del yo soy, tú sabes que en el yo soy no hay división. Y esa es una buena práctica, ¿sabes? Cuando tú tienes una diferencia con alguien, tú lo que puedes hacer es pensar que en el plano monádico no hay división, que ahí tú estás en paz con esa persona. Tal vez aquí abajo, como es un plano de ilusión, se dan esas como fricciones, ¿no? Pero arriba no hay división. Este monje del Self-Realization Fellowship daba una cosa interesante. Él decía que hay un movimiento muy común en el ser humano, que es que cuando tú estás con una persona, conviviendo con una persona, tiendes a ver lo que no te gusta, ¿no? Tiendes a ver lo que está mal. Y tu interior te dice, no me gusta que haga esto, no me gusta cómo me habla o no me gusta lo que está haciendo, preferiría que lo haga así. Y entonces en el interior uno empieza como a sentir este rechazo, ¿no? O esta cuestión rara frente a los otros. Y este monje lo que recomendaba era, ante eso, usted si se cacha, que es lo importante, cáchese y en vez de criticarlo, diga, ¿y qué es lo que ha hecho bien? Que en ese momento tú te preguntes, ¿y qué es lo que ha hecho bien? Y que eso lo retengas. Y de verdad que sí funciona, ¿sabes? O sea, como que en el momento en que tú vas a criticar o en el momento en que tú vas a ir sobre esa persona de forma negativa, como que todo se nubla, todo en tu cabeza desaparece. Pero si tú te detienes un momento y dices, ¿y qué es lo que hace bien? ¿Qué es lo que ha hecho bien? Algo tiene que venir a tu mente, ¿sabes? Así como, bueno, pues, no sé, ha traído cosas para la despensa, me ha ofrecido trasladarme de este lugar a este otro, yo qué sé, ¿no? Tienes que encontrar algo positivo. Y entonces el punto es que después de eso, pues si puedes, lo agradezcas, ¿no? O lo elogies, ¿no? Oye, creo que esto lo haces muy bien, o creo que esto te agradezco mucho porque has hecho esto por mí, ¿no? La verdad es que yo he encontrado gente que en realidad hace lo contrario como para, como para terminar una relación y yo decía, qué extraño que hagan esas cosas, ¿no? Porque es un poco raro, pero dicen, no, tú acuérdate de todo lo malo y dices, no, pues ahí está. Ahí está lo peor que puedes hacer, ¿no? Porque ustedes saben que cualquier reacción te va a dejar unido a una corriente de vida. Entonces, no deberíamos de hacer eso. Este monje recomienda eso. Dice, antes de que entre la crítica, usted si se cacha, deténgase y piense qué hace bien esa persona, lo que sea que haga bien. Y ahí póngase, ¿no? Porque cuando uno está intentando, ¿no? Trabajar esto, ascender por encima de las situaciones, tú no puedes tener diferencias con las demás personas. Dice, estamos unificados no solamente a todos los estados de conciencia humana, sino también a los reinos animal, vegetal, mineral, elemental y angélico. Si por algún motivo se siente rechazo hacia alguien o hacia una condición, hay que retroceder, deshacer ese nudo y ascender. Esta es la razón por la cual a veces se vive al lado de alguien que pareciera el peor enemigo, en la condición que más se rechaza, porque para perdonarla, liberarla y ascender esa situación. Que obviamente la verdad es que uno llega a un punto en donde hay cosas que son opcionales, no sé si ustedes lo han visto, en su vida hay cosas que no son opcionales, hay cosas que se tienen que vivir, pero también hay cosas que sí son opcionales, ¿no? Y hay relaciones y hay encuentros que sí son opcionales y ustedes pueden decidir si tenerlos o no, si involucrarse o no, y eso se vale. O sea, eso es por libre albedrío, tú lo puedes decidir, pero hay algunas cosas que sí vas a tener que vivir, ¿no? Sí o sí. Y entonces vienen
en la siguiente página, en la 294, particularmente cómo fue la ascensión de Jesús, ¿no? Dice, la ascensión pública de Jesús no como una expresión fenoménica, sino como una manera de manifestarle a toda la humanidad que podía realizar una expresión similar como el propósito del destino final de su evolución en la tierra, ¿no? O sea, por eso fue que Jesús hizo como público esta parte, ¿no? De la ascensión. Pero dice ahí abajo, que es lo que les apunté, la ascensión se alcanza mediante la conciencia sostenida del bien en el ser interno sin abrigar ni un ápice de mal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros nos vamos a liberar de situaciones negativas? Pues liberando el sentimiento y el pensamiento negativo frente a eso. Fíjense que creo que se los había platicado, ¿no? En otras charlas, pero muchas, cuando tú preguntas, ¿no? ¿Por qué estamos viviendo esto? Por ejemplo, para Mahansa Yogananda, él lo explica todo como una película, ¿no? Dice, si usted cerrara los ojos y usted estuviera, pues así, como en un gran teatro con todos, en toda oscuridad, y si usted fuera Dios, usted entendería que Dios, por el simple hecho de entretenimiento, crearía algo, ¿saben? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces él crea algo. Y al crear eso, por ejemplo, no todo mundo puede tener los mismos papeles. O sea, porque si no, no habría historias. Entonces, hay personas que deben de tener un papel, hay personas que deben de tener otro papel, etcétera. Y además, no podría no haber leyes, porque si no hubiera leyes, pues solamente serían una serie de acontecimientos sin orden. Entonces, por siempre, siempre hay leyes. Y la gran situación es que en esta creación existe la ilusión y lo real. Y el punto es que tú y yo lo que tenemos que entender es que la ilusión, este mundo ilusorio en el que tú y yo vivimos, tiene que existir. No hay manera de que no existe. Existe porque tiene que existir, ¿saben? Existe ahí, existe tal cual. Entonces, nosotros tenemos que entender que eso existe, que está ahí y que nosotros estamos inmersos en esa ilusión. Y el punto es que a pesar de estar inmersos en esta ilusión, no nos perdamos en ella y podamos ver lo real. Entonces, por ejemplo, en algún momento a otro instructor le preguntaron que cuál era entonces el objetivo de todas estas situaciones a veces que nos pasan, ¿no? Y él lo redujo a un objetivo bien interesante. Él dice que todo lo que te pasa tiene el objetivo de decirte que no te dejes afectar por esto, que no te dejes tocar de más por esto, que no te dejes afectar por la vida como estás siendo, ¿sabes? Y eso es una cosa interesante porque la idea es, ¿no? Van a seguir pasando cosas, pero tú puedes no dejarte afectar por esto a tal grado que te quite la alegría, la paz, ¿no? Que no te lo quite, no te dejes afectar por esto. Ser neutral no significa que te desafanes y que no te importe, sino que tengas un punto de vista en donde tú sepas que es casi como una película, ¿no? Y que así que como que estás aprendiendo, los demás también están aprendiendo. El punto es que no te dejes afectar por esto. Saben, a mí me lo decían en mi casa, no dejes que ninguna persona te quite tu alegría, no dejes que eso pase, porque de eso se trata, no permitas que te afecte. Entonces eso es interesante, ¿no? Porque si lo ven, a ella tenemos un propósito mayor. ¿Esto a qué nos está enseñando? A que no nos identifiquemos. Em, Déjenme ver por acá. Pregunta Francisco, ¿no? Las cosas que pasan en el mundo negativas, ¿se puede decir que es libre albedrío? Pues sí, Francisco, el punto es que por lo menos en este sistema, como nosotros decidimos trabajar con libre albedrío, hay una serie de reglas, ¿sabes? Entonces, una de las reglas es que tú tienes libre albedrío. Fíjense que eso es interesante, ¿no? Porque para muchas personas el libre albedrío, fíjense que a mí me gusta esa cuestión ambivalente porque se puede pensar como un gran regalo y también se puede pensar pues como una de las cosas más retadoras que te pusieron en las manos. Porque es evidente
que sería más fácil no tener libre albedrío como un deva y pues simplemente que en tu naturaleza estuviera trabajar con la dirección correcta siempre. Sin embargo, la experiencia en la que la humanidad de superficie está metida es a través del libre albedrío. Y para que el libre albedrío funcione o se pueda llevar a cabo, pues existe una serie de reglas, ¿no? Entonces, pues tú sabes, Francisco, que al ejercer el libre albedrío, pues está la ley del karma, ¿no? Entonces, pues lo que uno hace, vuelve. Está la ley de la reencarnación. Entonces, hasta que uno no logre purificar, hacer, bla, 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 usted seguirá reencarnando, ¿no? Obviamente, dentro de esas reglas, Francisco, pues hay unas muy convenientes, ¿no? Por ejemplo, está la misericordia. Si usted no le alcanzaban los puntos de buen karma que tenía para superar una situación, de pronto surge la misericordia y te saca, ¿no? O sea, reúne todos tus puntos buenos y te saca. O está la gracia, ¿no? Que yo les comentaba, esta opción en donde sin que tú merezcas nada, el yo superior hace contacto con el yo inferior y te libera, te da una gracia, recuperas miembros del cuerpo que estaban mal o te recuperas de una enfermedad, te liberan de una situación. O sea, Francisco, que esas leyes también aplican, ¿saben? Y que han sido leyes que han sido traídas por muchos seres de luz porque no estaban así como puestas acá, ¿no? Entonces, todo aquello, ¿no? Que se ha ido trabajando en este mundo que parece ser negativo, pues es resultado de ese ejercicio, ¿no? Con el libre albedrío, pero que si también lo piensas, Francisco, pues bueno, pues es una parte del juego, ¿no? Es una parte del juego que uno tenga la capacidad de decidir si para acá o para allá. Y si lo ves, debido a la ilusión en la que tú y yo estamos metidos, hemos cometido algunas acciones que han traído un karma no tan positivo. Pero es por eso, hay una historia en donde había un devoto y me parece que va caminando, no sé, la verdad no recuerdo si es Shiva o Vishnu, pero va caminando una deidad del hinduismo con él. Y entonces el devoto, a esta deidad le dice al devoto que le va a conceder un deseo, le dice, ¿tú qué quieres? Así, yo voy a concederte un deseo, ¿qué quieres? Y entonces el devoto le dice, yo quiero entender qué es el Maya. Yo quiero entender qué es la ilusión. Quiero que me expliques qué rayos es esto. Y entonces le dice, ¿no? El dios, vale, vamos a dar un pase. Y entonces se van a caminar. Y haz de cuenta que van caminando y caminando y caminando. Y de pronto, en el paraje donde van, hay unas casitas a lo lejos. Y entonces el dios le dice, oye, tengo sed. ¿Podrías ir a esas casitas y traerme un vaso de agua? Un vaso con agua. Y la persona le dice, sí, sí, claro, voy. Y entonces va caminando él hasta las casitas, toca la puerta y le abre la puerta a una mujer muy, muy bonita, ¿no? Así hermosa. Y él la ve y queda deslumbrado. Ella lo invita a pasar y resulta que están en una comida familiar, lo invitan a sentarse, él se sienta, él come y de pronto le dicen, oye, pues no te quieres quedar más tiempo. Él dice que sí. Y pasan los días, se enamora de la chica se enamora de él, se casan y tienen 3 hijos. Y él vive ahí, eh, tiene 3 hijos y un día sucede que está subiendo el nivel del río por donde ellos viven y de pronto el río sube tanto de nivel que empieza a arrastrar estas viviendas y él toma con una mano a su mujer, toma con otra mano a uno de los hijos, a otro se lo pone acá, a uno no lo logra agarrar y se lo lleva el agua y entonces con tal de agarrar al que se lleve el agua, suelta a la mujer, intenta agarrar al otro, a la mujer también se la llevan, se le cae uno de los chiquillos, se lo llevan, suelta al otro y total que a toda la familia se la lleve el agua, se la lleva a la casa, él queda completamente solo dentro de ese desastre y de un momento a otro el paisaje se vuelve desértico y ve al dios hindú
Y el dios hindú le dice, él voltea y ve que todo está desértico, que todo desapareció, y le pregunta, oye, ¿y el vaso con agua que te pedí? Y él se acuerda que hace quién sabe cuántos años iba caminando con él, que le habían pedido ese vaso con agua y que él había entrado a esa casa y se había olvidado de todo, ya había tenido una familia y de la nada la había perdido en una inundación. Y entonces el Dios le dice, ¿ya viste lo que es el Maya? Le dice, eso es el Maya, eso es el Maya, es ilusión. Y eso es lo que a todo mundo le pasa. Está ahí, es como una parte del juego. Entonces, no sé si se dan cuenta, Francisco, que ahí está el punto. O sea, esta persona, como todos nosotros, pues estás en la vida, te pasan una serie de cosas, te absorbe y ese es el Maya, es la ilusión. Y no sé si se dan cuenta que nunca le dijo es malo y usted no debería. Es que el Maya está ahí, o sea, el Maya es parte del juego, es una regla, está ahí. El punto es que, bueno, nosotros con nuestro trabajo tendríamos que intentar estar aquí sin olvidar la otra parte, ¿no? Es tener una vida interior, es saber que esto va a pasar, que esto está ahí, pero no se deje absorber por completo, no se deje afectar tanto por las cosas, no se deje tocar tanto, herir tanto, ¿sabes? Ni absorber tanto por eso. Trate de mantener una vida interior, una relación con su interior, con su espíritu. ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer, no? Por lo menos conectarte, estudiar una hora, pues es más o menos el intento del día de decir, ah, bueno, no, pues le echo ganas y estoy intentando conectarme con algo superior, ¿no? Te vas a comer y das gracias y estás tratando de llevar, es lo que le llama Paul Brunton, ¿no? El camino corto. Piense lo más que pueda en su yo superior. Piense lo más que pueda en el yo superior. Piense en eso, piense en eso, piense en eso, ¿sabes? Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Que en algún momento nosotros vamos a elevarnos por encima de esto a partir de esas prácticas. Por eso dice que la única ascensión se puede tener a través de eso, ¿no? De una conciencia sostenida en el bien, en el ser interno, sin abrigar un ápice de mal. Usted va a pasar por las experiencias que tiene que pasar, ¿verdad? Pero siempre llévelas a algo superior, no busque el propósito superior. En ese sentido, viene en esta parte de la ascensión, en la misma página dice momento de la ascensión, y ahí es cuando viene la ayuda de la Madre María para el Maestro Jesús. Dice, mucho tiempo antes de la ascensión del Maestro Jesús por la colina del Huerto de los Olivos que culmina en Betania, la Madre María subía a diario hasta la cima, hasta esa roca blanca y lisa que marcaba la cumbre de la colina mientras enviaba sus oraciones, decretos, meditaciones, devociones y contemplaciones, ascendiendo al cielo, y un poderoso torrente fluido de energía elevadora creaba un sendero espiritual natural compuesta por esta fuerza espiritual. Dice, esta autodisciplina, fortaleza espiritual y maravillosa habilidad para sostener el concepto inmaculado de la Madre María, construyó para Jesús una vibración fuerte, poderosa y optimista, energía que interactuó en, a través y alrededor de Jesús. Esta misma ayuda de la Madre María está dispuesta actualmente para cada ser humano, por eso es tan valioso aceptar el concepto inmaculado de María. La mañana de la ascensión de Jesús, él subió calladamente y sin ostentación por el camino, por donde subía a diario la Madre María hasta la cima de la colina, para disfrutar un poco de la soledad, observar el amanecer y las bellezas de la tierra. Jesús esperó la llegada del sol de mediodía, aceleró la actividad vibratoria de sus vehículos físicos y permitió que el tirón gravitacional de la Tierra fuera liberado de sus pies e hizo su ascensión públicamente delante de casi 500 personas, ¿no? Entonces, ¿qué me parece interesante de rescatar aquí? Pues esta idea, ¿no? De la Virgen María, del sostenimiento del concepto inmaculado a través de la disciplina. Entonces, el punto es, ¿verdad? Que tú vivas lo que tengas que vivir, tengas las experiencias que debes tener, pero disciplina, con mucha disciplina, no olvides tu vida interior.
Trata de leer en tu vida interior, ¿no? Mantén la atención en el yo superior, piénsalo y ve el propósito de todo, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? Que las situaciones en las que nosotros estamos encarnados deberían de representar más objeto de estudio que los libros mismos. Tú deberías de estudiar con mucho más ahínco y con mucho más detenimiento la circunstancia en la que estás que el propio libro. Y la forma en la que tú te vas a dar cuenta del adelanto interno que tienes es la manera en la que tú reaccionas frente a estas circunstancias. Eso es más valioso que cualquier visión mística que tú puedas tener. Si frente a las circunstancias tú te das cuenta de la manera en la que estás reaccionando, si tienes una forma de reaccionar prudente, en donde no te quejas de la situación, sino que puedes ascender tu mente por arriba de ella, en donde te puedes mantener tal vez neutral o entregar la situación, ese es el avance que has tenido. Dicen que la manera de entender por qué estás en qué situación se hace a través de la reflexión profunda, de la meditación y de la oración. Ustedes saben que viene un año de sexto rayo oro rubí y una de las actividades de ese rayo es orar. Entonces cada uno de nosotros tiene que entender o tiene que encontrar la manera de orar. Si a ti te gusta repetir el Padre Nuestro o el Ave María, pero si a ti te gusta decretar o, por ejemplo, te centras aquí, eso es algo que dicen en el Self-Realization Fellowship, que cuando tú pones tu atención aquí, tú puedes llevar ahí la atención del gurú, tú puedes llevar la imagen del gurú ahí. Y ahí tú estás en relación directa con el gurú. No es algo místico, no es algo de solo unas personas. Si tú pones aquí a tu gurú, a Paramahansa Yogananda, si tú quieres, tú estás en relación directa con él y tú puedes hablar con él. Tú puedes hablar con el gurú, ¿sabes? Tú puedes decirle al gurú lo que está pasando, a tu maestro interior también. Entonces el punto es que tú pases, ¿no? Por todas estas circunstancias por arriba, ¿no? Tratando de no identificarte, de no dejar que te toquen, pues terriblemente, ¿no? En la página 296 dice en el último párrafo, todo ser humano puede prepararse para vivir la ascensión para cuando llegue la hora y la citatoria del Padre para fundirse en la luz de su corazón, para que el verdadero propósito de cada corriente de vida, ya que el verdadero propósito de cada corriente de vida es convertirse en un sol de luz, ser un maestro de la energía y vibración y contribuir a que todo ser viviente sea también libre en Dios. Entonces hay que tener, ¿verdad?, una preparación frente a esto. Y para terminar, este texto viene esta parte del resurrefijo, que es lo único que nosotros vamos ya a revisar, y dice lo siguiente, ¿no? Dice el resurrefijo es una palabra que se ha creado para, bueno, lo dice Rubén Cedeño, dice, es una palabra que he creado para positivar la de crucifijo y que en vez de representar un Jesús clavado en una cruz, es un Jesús resucitando de una cruz, saliendo del apreciamiento de la personalidad que representan los cuatro brazos de la cruz, lo negativo o destructivo de todo lo físico, vital, emocional y mental. Un resurrefijo es un gran motivo de concentración, meditación y contemplación. Un Jesús resucitado, vivo para hacer que la respuesta, vivo para hacer que la respuesta esté en la cruz que porta el Papa Bergoglio, donde aparece un Jesús liberado del suplicio de la crucifixión, pero no libre de responsabilidades, asumiendo algo muy comprometido, ser guía, maestro o buen pastor. Entonces, la verdad es que es interesante esta idea del resurrefijo, es más lo que ustedes pueden seguir leyendo. La verdad es que tienen como unas 5 o 6 páginas más, pero a mí lo que me parece interesante es que nosotros sepamos que que estamos estudiando la vida de un maestro resucitado, ¿no? De un maestro que resucitó y que ascendió de manera, con el trabajo, ¿no? De su interior, pues ascendió sobre todas las dificultades y me parece que esa es la, la intención. A veces tal vez la oración no tiene tanto que ver con que la situación sea eliminada, sino con tener el entendimiento y la fuerza para transitar la situación, para comprenderla
y que con esa comprensión interior eso se pueda disolver, ¿sabes? Porque lo que sí yo he sido testigo y yo creo que ustedes también es que cuando tú a la vida, ¿no? Le demuestras que has comprendido la lección, que ya has como trascendido eso, por ejemplo, cuando tú ya no permites que algo te toque, eso desaparece. ¿Sabes? Porque ya en tu interior no tiene cabida, en tu interior ya no puede estar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú ya no permites que los desplantes de alguna persona te toquen, te lastimen, etcétera, porque tú comprendes que tiene libre albedrío, que también está pasando por cosas, eso empieza a perder fuerza porque empiezas a sentir comprensión, ¿no? Empiezas a comprender a esa otra persona, lo pones de otra forma en ti, ¿no? Te elevas, buscas esta otra visión, ¿no? En donde tú estás en paz con esa persona en el yo soy, y aquello empieza a perder fuerza. Pero el punto es que más que pelearse con la situación, es pedir el entendimiento, la fuerza para saber el propósito, ¿no? De cada una de las situaciones, poder transitarlas correctamente y que a partir de ese entendimiento esas cosas se disuelvan. Y es bien interesante, ¿no? Porque incluso cuando algunas opciones se vuelven a presentar en tu vida, tú tranquilamente puedes decidir no involucrarte más, pero ya no te identifica, ya no te toca, ya no te pone mal, ¿no? Entonces tiene que ver no con la cuestión terrible, ¿no? De la indiferencia y de no me importa, sino con algo sano. Sí, Cristi pregunta, ya no permitir que te toques, ya no contestar la agresión. Sí, sí, Cristi, yo creo que tiene que ver con la reacción, ¿sabes? Con cómo tú reaccionas. Y ahí, Cristi, hay que tener discernimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes hacer lo que te corresponde frente a una situación sin ser agresivo con el otro, sin desearle el mal, sin querer que pague, pero tú puedes hacer lo correcto, ¿sabes? Algo que uno tiene que entender es que no debemos permitir indignidades en nuestra vida, porque la verdad, Cristi, es que cuando la gente no se pone en el lugar que le corresponde, ¿no? No preserva su integridad, la verdad es que sí puedes llegar a situaciones que son muy poco prudentes, ¿sabes? O sea, hay gente que pierde hasta la libertad porque no sabe, ¿no? Hasta dónde la gente puede entrar, ¿no? Entonces, no, como tú bien dices, es no contestar con agresión, es hacer lo que tienes que hacer, ¿sabes? Es decir, oye, esto no está bien, yo no voy a permitir esto, pero es no contestar con agresión. Yo la verdad es que sola tengo un ejemplo así como muy marcado de una persona que está en una situación legal muy delicada, ¿sabes? Muy delicada frente a una persona que ha hecho denuncias falsas, cosas así, ¿no? Muy terribles. Y con eso le ha quitado la libertad injustamente a una persona. Y esta persona, que es quien está llevando toda la situación con abogados, con todo, eh, es muy interesante la postura que tiene, porque ha salido Cristi en programas, ha levantado la voz, ha demandado, etcétera, pero siempre Cristi ha dicho que todo lo que hace no es para dañar a la otra persona, sino para defender la integridad de la persona que fue ultrajada. Y no es si te das cuenta que allá hay una diferencia. No se va a quedar con los brazos cruzados, no va a decir, bueno, háganos lo que quieran, sino sabe lo que se tiene que hacer, pero en su corazón no alberga la venganza, el daño, ¿sabes? El querer que el otro pague, sino que desde un inicio está él. Y él lo dice, que le vaya bien, que la paz se manifieste en su vida y que puede ser feliz y que por consecuencia deje en paz a la persona que está dañando. Entonces, no sé si te das cuenta, Cristi, que tiene que ver con eso, ¿sabes? Si ustedes ven The Chosen, los elegidos, tú te vas a dar cuenta cómo el Maestro Jesús sí era firme. Hay una escena súper interesante que es cuando él agarra este como látigo y va al templo y tira las mesas. Y los discípulos están como
trabajando entre ellos y platicando y diciendo, ¿y ahora cómo vamos a presentarnos con él por lo que hizo? Y un discípulo le dice, oigan, pero ustedes se dan cuenta que no le hizo daño a nadie, nunca le hizo daño a nadie, jamás lastimó a nadie, pero les dejó bien claro que ahí eso no se hacía y los corrió. Entonces, no sé, Cristi, es porque también, si te pones a ver esta cuestión del Kurukshetra, a mí me llama la atención que Krishna le dice a Arjuna, tú no te puedes quedar sentado, no seas tonto, tú no puedes quedarte así viendo cómo ya te mandaron al exilio 12 años, un año tuviste que estar vestido de mujer, a su esposa ya la desnudaron enfrente de no sé cuántos. Tú no te puedes quedar sentado, le dice, tú tienes que cumplir tu dharma, tienes que luchar. Pero el punto, Cristi, es que él tiene que luchar a la luz de Krishna, es a la luz del Cristo. Entonces, el Cristo es quien te tiene que indicar qué hacer. Y ojo, el punto es no equivocarse, porque incluso Arjuna, en una ocasión, Yudhishthira, que es su hermano mayor, que es el rey del Dharma, que es el que va a ocupar el trono de ese sitio, insulta el arma de Krishna. Y Krishna le dice que él hizo un juramento en donde cualquier persona que insultara a su arma, él lo iba a matar. Y entonces va con la espada y Krishna le agarra el brazo y le dice, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a matarlo, que no sé qué. Y le agarra la mano y le dice, tú no vas a hacer eso. Y tú ves cómo lo saca y le dice, cálmate, tú no vas a hacer eso, no seas tonto, eso no es el Dharma. Entonces a veces, Cristi, uno se confunde, ¿verdad? Y piensa que tiene que hacer algo y se lanza, y entonces hay que ir como al interior, Cristi, y revisar y saber, a ver, ¿qué es lo correcto en este momento? ¿Qué es en mi postura? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero, por ejemplo, interesantísimo, tú nunca ves a Krishna haciendo daño. Ese es uno de los votos que él tiene. Él dice, nunca voy a tomar las armas, nunca voy a tomar las armas, pero todo el mundo le dice es que nadie te puede ganar, Krishna, nadie te puede ganar. De hecho, hay una parte interesantísima también en donde llega el hermano mayor de Krishna y viene a decirles, a ver, no, esta batalla que va a pasar Bhima con Duryodhana, la vamos a hacer así, no sé qué, y Krishna le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, cálmate, tú te fuiste, tú te fuiste de peregrinación diciendo que tú no querías tener nada que ver para permanecer imparcial, y le dice, ese no era el Dharma. Entonces tú no querías meter las manos, ¿verdad? Pues entonces calladito. Entonces es interesante, Cristi, que de pronto uno piensa que está haciendo lo que le toca y el Cristo dice, nada, a ti no te correspondía ser imparcial, tú tenías que asumir una postura. Entonces es difícil que uno diga cuál es lo que cada uno tiene que hacer en cada situación, porque hay un entramado, Cristi, de situaciones, de leyes, de acciones, de cosas que uno debe de poner en la mesa para observar. Entonces uno tiene que decir con discernimiento qué es lo que tengo que hacer, ¿sabes? Obviamente hay cosas muy generales, como tú lo dijiste. ¿Contestar con agresión conviene? No, porque eso te lo va a regresar, ¿sabes? Pero eso no significa que no tengas una respuesta, que no tengas un pronunciamiento. El punto es cómo me voy a pronunciar, de qué manera y desde qué postura, ¿sabes? Entonces, yo creo que algo que puede inspirar mucho, Cristi, como para saber cómo resolver, es leer la vida de los santos, ¿sabes? Lean la vida de esas personas que lograron tantas cosas, lean al Padre Pío, ¿no? Lean a la vida de Santa Teresa, lean la vida de Paramahansa, ¿no? Que no estuvo exenta de situaciones. Vean lo que les pasó y cómo es que ellos actuaron, ¿no? Y siempre, Cristi, me parece que una de las cosas es medite. Hace poco pusieron en internet, ahí en los chats que tenemos de los grupos, una pregunta parecida. Ya había gente que decía, yo primero hago y luego suelto, ¿no? Esa es una forma de actuar. No sé si vieron esa pregunta, que había gente que decía, yo hago, deshago, punto, y suelto para que Dios haga. Y después otras personas decían, no.
Yo medito, hago y después trabajo. Me parece que uno no puede decir que es correcto y que es incorrecto, ¿no? Porque son estilos. Pero por lo menos algo que a mí me acomoda mucho, Cristi, es primero vaya al interior, primero consulte, primero vea y hago como una combinación. Pregunte qué es lo que hay que hacer, después regrese al mundo real, haga y después usted va a soltar, usted va a hacer todo lo que le corresponde y después usted va a soltar, pero pida guía, ¿sabes? Y de verdad, Cristi, que si uno está despierto, es muy extraño, Cristi, pero si uno verdaderamente ruega, le ruega al interior, le dice, mira, yo con esta persona no puedo, hay algo con lo que no puedo, no puedo. Por favor, ayúdame a estar bien con esta persona. De pronto, Cristi, hay un movimiento en donde quien hace las cosas frente a esa persona no eres tú. Es algo muy raro. Tú te das cuenta que hay un comando interno que lo está haciendo. Y es un comando que está trabajando con neutralidad, ¿sabes? Ni siquiera amoroso, está neutral, pero no eres tú. Es un movimiento real del interior. Entonces creo que ahí vale la pena experimentar y trabajar, como puso Francisco, observar la situación, pero actuar con el Cristo. Quítale la palabra personalidad, Francisco, para que no te confundas. Tú tienes que actuar con el Cristo, tienes que actuar como inspirado. Por eso dicen que para Mahansa todos los días en la mañana siempre preguntaba, ¿qué es lo que debo hacer hoy? ¿Sabes? Siempre. Y ante cualquier cosa, pues tú puedes preguntar, ¿hago esto o no? Y eso pasa. Van a ver que hay días que no te dejen paz hasta que tú vas a un sitio. Tú tienes que ir, tú tienes que ir. Yo recuerdo la semana pasada que yo decía, ay, tengo que ir a una situación el martes, a una inauguración de no sé qué. Y yo decía, ay, Dios, yo no quiero ir. Y eso lo decía mi interior, pero mi corazón decía, tienes que ir, tienes que ir. Y yo decía, ay, pero yo no quiero ir y si mejor mando un mensaje y digo que, ya saben, la mente es la que busca, Cristi, es la que se enreda, pero mi corazón decía, tienes que ir. Total, dije, bueno, ya está, ya entendí. Agarré mis cosas el día, martes, fui a esa situación, me paré donde tenía que parar, estuve los 40 minutos que tuve que estar y me di cuenta que lo único que sucedió es que para una persona que estaba ahí fue extremadamente significativo que yo estuviera. Fue todo. Muchas gracias por haber venido, de verdad aprecio muchísimo el apoyo. Eso era todo, Cristi. No era algo para mí, ¿sabes? Era algo que la otra persona tenía que experimentar. Y yo, pues obviamente, no quería. Pero ahí, Cristi, viene algo interesante, que el Cristo, el interior, sabe hacer las cosas sin buscar nada a cambio. Y por eso te avienta a hacer cosas en donde uno no tiene como mayor cosa, ¿sabes? O sea, no vas a obtener nada, ¿no? O sea, más que ir y estar ahí, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante esa parte en donde tú sabes que a veces tú eres la pieza que mueve el Cristo y que es extremadamente representativo para esa persona, pero no eres tú. Y se siente porque tú vas, te regresas y todo bien, pero para la otra persona, interesante, ¿no? Lo que sucede. Isabel puso, ¿qué eligió Krishna? O, sí, cuando le pregunta, ¿no? Eh, sí, cuando le dice a Duryodhana y a Krishna, ¿no? Que qué van a elegir, que es interesante porque Krishna está en su recámara y Krishna se despierta y al primero que ve es Arjuna, pero quien llega primero no es Arjuna, es eh, Duryodhana. Y entonces el hermano le dice, Duryodhana le dice, oye, yo llegué primero, ¿cómo que le vas a hacer primero caso a él? Y entonces Krishna le dice, fíjense, o sea, por ahí Francisco, con lo que tú preguntas, hay reglas que nosotros no conocemos, que nosotros no entendemos. Y Krishna, que es el Cristo, le dice, sí, tú llegaste antes, pero Krishna es menor que tú. Y yo lo vi primero a él. Así que yo lo voy a ver, le voy a dar a él primero la palabra. Y entonces ya ven que le dice, mi ejército o yo. Y Krishna le dice, tú por sobre todas las cosas. Y el otro le dice, yo quiero el ejército. Si ustedes leen el Gita, que yo creo que ese es con el que vamos a seguir de Paramahansa, Arjuna representa eso. Arjuna representa esta intención de siempre estar unido
con el Cristo, con el Cristo, con el Cristo, ¿sabes? Y entonces el Cristo hace eso, no voltea a ver la personalidad, voltea a ver la otra intención, ¿no? Entonces, pues me parece que en resumidas cuentas lo que podemos nosotros sacar de todo esto es no pierda usted ese contacto. Siempre que tenga que hacer algo, voltee ahí, ¿sabe? Pregunte ahí, ¿cómo tengo que responder? ¿Qué tengo que hacer? Y a veces, Cristi, no hacer nada es hacer algo, a veces hacer algo con cierta intención, a veces responder con cierta intensidad, a veces no. De verdad que cuando uno empieza a tener esa vida del alma y después vida de la presencia yo soy, te va guiando, ¿sabes? Y hay cosas extrañas que uno no se imagina, pero a veces es un eso no o un eso sí, ¿no? Y cada uno tiene que aprender a descifrar ese lenguaje que tiene el Cristo con nosotros, ¿no? Para saber cómo actuar. Pues bueno, yo les agradezco que hayan estado por acá, que se hayan conectado. Espero verlos el próximo domingo con una nueva enseñanza. Si no es así, hasta el siguiente, pero estoy segura que va a ser de las enseñanzas de Paramahansa Yogananda. Que tengan un lindo día. Dios bendice su bien. Hasta la próxima. Hasta